Imagínese un puente tan alto, tan atrevido, que solo con mirarlo su corazón palpite con fuerza. La última maravilla de la ingeniería china, el puente de la garganta del Guoyang, no solo bate récords, sino que los redefine, suspendida a casi 2000 pies sobre el escarpado suelo del cañón. Esta colosal estructura desafía los terremotos, resiste las inclemencias del tiempo y desafía los límites del ingenio humano. Pero es algo más que un puente, es una audaz declaración de la ambición de China, un cambio de juego para la infraestructura mundial, y un símbolo de cómo la tecnología y la determinación pueden conquistar incluso los paisajes más duros. Mientras el mundo observa con asombro, una pregunta sigue en el aire: ¿es este el futuro de la ingeniería o China ha ido demasiado lejos? Abróchense los cinturones, estamos a punto de sumergirnos en uno de los megaproyectos más impresionantes de nuestro tiempo. El gran reto de la construcción en altura. En 2021, en lo alto de los imponentes picos de Giza, China, un equipo de intrépidos trabajadores se embarcó en una misión que llevaría al límite la resistencia humana y las proezas de la ingeniería. Armados con miles de toneladas de hormigón y maquinaria de última generación, se enfrentaron a un reto sin precedentes: construir un puente suspendido a 2000 pies por encima de un desfiladero traicionero, en una tierra definida por acantilados escarpados, un clima impredecible y fuerzas geológicas implacables. No era una obra cualquiera. Los terremotos retumbaban bajo sus pies, los vientos feroces aullaban en los cañones y las temperaturas heladas ponían a prueba su resistencia a diario. Sin embargo, el historial chino de conquista de lo imposible alimentó su determinación. Lo que parecía impensable, lo que muchos consideraban imposible de construir, se estaba convirtiendo en realidad. Pero este puente no era solo de acero y hormigón, se trataba de romper barreras, tanto físicas como económicas. Durante siglos, el dramático paisaje de Giza la había mantenido aislada, sofocando su crecimiento y convirtiendo el transporte en una pesadilla logística. Con la construcción de esta maravilla que batió todos los récords, todo estaba a punto de cambiar. Contra todo pronóstico, los trabajadores siguieron adelante, no solo por un sueldo, sino por el orgullo de haber forjado la historia. Lo que estaban construyendo era algo más que un puente, era un símbolo de ambición, innovación y el impulso imparable de redefinir lo que es posible. Superar los obstáculos de la naturaleza. Las maravillas de la ingeniería en entornos tan extremos son raras y, para los trabajadores, esto era algo más que un trabajo, era un reto único en la vida. En la obra latía la ambición, la resistencia y un impulso inquebrantable por superar los límites de lo posible. Pero incluso con la tecnología más avanzada y algunas de las mentes más brillantes del mundo de la ingeniería, la naturaleza seguía siendo un adversario formidable. Elevándose a alturas vertiginosas, el puente se enfrentaba a amenazas implacables, terremotos, tormentas violentas y vientos inquebrantables que podían poner a prueba incluso los diseños más avanzados. Sin embargo, el legado chino de conquistar lo imposible significaba que los obstáculos no eran barreras, sino peldaños hacia el éxito. Con cada tonelada de hormigón colocada y cada viga de acero encajada en su sitio, se disparaba la expectación. Sin embargo, la incertidumbre se cernía en el horizonte. ¿Podría esta estructura resistir la brutal actividad sísmica de la región? ¿Se mantendría firme frente a las implacables fuerzas de la naturaleza? Las respuestas seguían siendo desconocidas, pero una cosa era cierta: este puente iba a transformar no solo una región, sino el futuro mismo de la ingeniería. Nunca había habido tanto en juego. ¿Desafiaría China los pronósticos y lograría lo imposible? ¿O sería la naturaleza la que le pondría a prueba? El récord de ingeniería FEAT. El proyecto del nuevo puente de China en la garganta del Guoyang se ha convertido en un símbolo de la capacidad del país para afrontar y conquistar obstáculos aparentemente insuperables. Con sus 2000 pies de altura sobre el fondo del cañón, es el puente más alto del mundo, al menos hasta su finalización en 2025. El puente utiliza técnicas de ingeniería de vanguardia, incluida una armadura rígida de acero con una luz principal de 1660 metros. Este diseño supera los límites de las infraestructuras modernas, ya que el anterior puente colgante más alto del mundo, el Humber Bridge del Reino Unido, ha sido destronado. La elección de una armadura rígida de acero fue una decisión basada tanto en la necesidad como en la ambición. Las condiciones geográficas de Giza, fuertes pendientes, terreno accidentado y actividad sísmica, requerían una estructura más estable y duradera. La celosía de acero distribuye la carga de forma más eficiente, garantizando que la estructura pueda resistir no solo los terremotos,
sino también los fuertes vientos y las condiciones climáticas extremas que a menudo azotan la zona. La enorme envergadura del proyecto lo convirtió en una pesadilla logística, pero también fue lo que lo hizo único: la enorme altura del puente, en su punto más alto casi el doble que la Torre Eiffel, obligó al equipo de ingenieros a pensar más allá de los límites tradicionales. Los obreros de la construcción se enfrentaban a riesgos diarios mientras construían este colosal puente. Cuanto más alta era la obra, más peligrosa resultaba. Las pendientes eran desiguales, lo que aumentaba la complejidad de la construcción. En la ladera norte, los obreros construyeron una torre de hormigón que se elevaba a 860 pies de altura, significativamente más alta que la del lado sur. Esta torre soportaría el tablero del puente y lo anclaría firmemente a las paredes del cañón. Las medidas de seguridad eran primordiales, pero incluso con equipos y protocolos avanzados, trabajar a alturas tan extremas, bajo la amenaza siempre presente de la actividad sísmica, hacía de este un trabajo excepcionalmente peligroso. El clima de la región añadía otra capa de dificultad. La zona de la meseta presentaba importantes fluctuaciones de temperatura entre el día y la noche, lo que creaba unas condiciones de trabajo difíciles. La finalización del proyecto no estaba garantizada. Los geólogos vigilaban de cerca el riesgo de temblores subterráneos, sabiendo que incluso pequeños terremotos podrían amenazar la integridad del puente antes de que estuviera terminado. Pero a pesar de estas preocupaciones, los ingenieros chinos siguieron adelante, decididos a completar el proyecto. Este increíble puente no solo marca un hito en la ingeniería, sino que también constituye un activo infraestructural esencial. Reducirá el tiempo de viaje a través del cañón de 70 minutos a solo un par de minutos, reforzando las conexiones comerciales y económicas de la región. En un lugar donde la geografía había limitado durante mucho tiempo el desarrollo, el puente se erige ahora como símbolo de progreso, conectando comunidades antes aisladas y aportando nuevas oportunidades a la región. Una vez terminada, cambiará las reglas del juego al permitir la libre circulación de personas, bienes y servicios. ¿Será esta maravilla de la ingeniería la clave para liberar el potencial de Giza? ¿O serán las impredecibles fuerzas de la naturaleza las que pongan a prueba los límites del ingenio humano? Un futuro de turismo extremo. Además de su monumental papel en la mejora de las infraestructuras, este puente sobre el desfiladero de Huajiang está llamado a cambiar para siempre el panorama turístico de Giza. El puente no solo servirá como enlace vital de transporte, sino también como destino turístico de categoría mundial. El proyecto de construcción ya ha atraído una gran atención y, una vez terminado, se convertirá en un lugar de visita obligada para los amantes de las emociones fuertes y la aventura de todo el mundo. Al ser el puente más alto del mundo, atraerá a visitantes deseosos de experimentar sus impresionantes vistas y sus atrevidas actividades. El puente se ha diseñado pensando en el turismo y ofrece una serie de actividades para los espíritus más aventureros. Una pasarela de cristal permitirá a los visitantes asomarse al cañón, creando una experiencia de infarto para cualquiera que se atreva a dar un paso. Para quienes busquen aún más adrenalina, se ofrecerán actividades extremas como puenting desde una plataforma de 3.000 metros de altura. La enorme envergadura del puente lo convertirá en el destino definitivo para quienes busquen emociones fuertes, y hará de Giza un punto de atracción para el turismo internacional. Además de los deportes extremos, el puente también contará con una zona de servicios de última generación con hoteles, restaurantes e instalaciones de ocio. Esta zona ofrecerá una mezcla perfecta de belleza natural y confort moderno. Los visitantes podrán disfrutar de una taza de café mientras contemplan las estrellas desde una cafetería situada en lo alto del cañón. Mientras tanto, los niveles inferiores del puente albergarán rutas de escalada, tirolinas e incluso rocódromos, ofreciendo un completo espectro de actividades para los amantes de la aventura de todos los niveles. Pero el impacto del puente en el turismo no se limitará a los deportes extremos, también introducirá experiencias educativas y culturales para los visitantes. El puente incluirá un museo que celebra la historia de los puentes colgantes y la historia natural de la región. Los turistas tendrán la oportunidad de conocer la cultura local, las maravillas geológicas del cañón y las proezas de ingeniería que se emplearon en la construcción del puente. Esta combinación de aventura y educación hará del puente un destino único. Al situar el puente como pieza central de la infraestructura turística, Giza pretende aprovechar una industria que tiene potencial para aportar importantes beneficios económicos a la región. Con la mejora de las infraestructuras, la provincia verá aumentar el número de visitantes y, con ellos, la economía local.
El puente no solo conectará distintas partes de Giza, sino que también dará a conocer al mundo las increíbles proezas de ingeniería por las que es conocida China. ¿Cambiará para siempre el futuro de Giza, este centro de turismo extremo? La aventura comienza en cuanto pones un pie en el puente más alto del mundo. ¿Te atreverás? Transformar la economía de Giza con ingeniería de puentes. El puente sobre el desfiladero de Huajiang es algo más que una maravilla de la ingeniería. Es una poderosa herramienta que transformará radicalmente la economía de Giza. Situado en una región donde las escarpadas montañas y el aislamiento geográfico han frenado durante mucho tiempo el desarrollo, el nuevo puente abrirá nuevas oportunidades tanto para las empresas como para los trabajadores. La clave del crecimiento económico de la región ha sido siempre su aislamiento, aislada por vastas montañas y ríos. El acceso a los grandes mercados ha sido muy limitado, pero con el puente, eso está a punto de cambiar. El beneficio más inmediato del puente será su capacidad para reducir el tiempo de viaje entre dos regiones clave, Guangnan y Chang'an. Antes del puente, los residentes y las empresas tenían que atravesar el cañón, tardando hasta 70 minutos en una sola travesía. El nuevo puente reducirá este tiempo de viaje a solo 2 minutos, proporcionando una ruta directa entre las dos zonas. Esto facilitará la circulación de mercancías, la expansión de las empresas y el acceso de los trabajadores a nuevas oportunidades. Como resultado, se espera que esto impulse significativamente la actividad económica en la región, fomentando el crecimiento en múltiples sectores. Más allá del transporte, el puente tendrá un gran impacto en las empresas locales. Al poder cruzar el cañón más personas y mercancías con mayor rapidez, la economía local experimentará un aumento de la actividad comercial. Los agricultores, que antes tenían dificultades para transportar mercancías a otras regiones, podrán acceder a nuevos mercados. Los turistas, antes limitados por el largo viaje hasta la zona, tendrán ahora más fácil llegar a la región y disfrutar de su belleza natural. Este mayor acceso hará que circule más dinero por la economía, lo que se traducirá en un aumento de los ingresos locales y de la prosperidad general. Además, el puente estimulará el sector turístico de un modo nunca visto hasta ahora. Como punto de referencia mundial, atraerá a visitantes de todo el mundo, deseosos de experimentar sus vertiginosas alturas e impresionantes vistas. Los hoteles, restaurantes y tiendas de recuerdos locales verán aumentar directamente su clientela. Además, el puente ayudará a la región a promocionar otros atractivos naturales, como cascadas, desfiladeros y miradores, sumándose a la creciente infraestructura turística. Giza, a menudo pasada por alto debido a su remota ubicación, se convertirá ahora en una pieza clave de la industria turística china. En última instancia, el puente sobre el desfiladero de Huajiang cambiará las reglas del juego de Giza, al abrir nuevas rutas comerciales, facilitar los desplazamientos de personas y mercancías y atraer una nueva oleada de turistas. Proporcionará a la región las herramientas que necesita para prosperar. En una provincia que lleva mucho tiempo luchando contra el desarrollo económico, el nuevo puente será un salvavidas, un vínculo entre el pasado y el futuro, entre el aislamiento y la oportunidad. Con nuevas rutas y oportunidades económicas, las posibilidades son ilimitadas. ¿Verá por fin Giza la prosperidad que se merece? Ingeniería de lo imposible. Lo que hace que el puente sobre el desfiladero de Huajiang sea algo más que una proeza estructural es el nivel de ingenio que se empleó en su diseño y construcción. Los retos a los que se enfrentaron los ingenieros durante este proyecto fueron extremos, pero el puente es un testimonio de la determinación humana, la perseverancia y los avances tecnológicos. La construcción de un puente a tal altura y con tal envergadura exigía soluciones de ingeniería avanzadas que iban más allá de las prácticas de construcción habituales. La elevada altitud, las fuertes pendientes y el riesgo sísmico contribuyeron a crear una situación en la que los métodos convencionales simplemente no bastaban. El diseño del puente tuvo que tener en cuenta todos estos obstáculos. Los ingenieros optaron por un sistema de celosía rígida de acero, que ofrecía mayor resistencia y estabilidad, a diferencia de los puentes colgantes tradicionales, que utilizan cables para sostener el tablero. La celosía de acero se basa en una serie de vigas interconectadas que distribuyen la carga uniformemente por toda la estructura. Este diseño era crucial dadas las pesadas cargas que tendría que soportar el puente, así como la elevada actividad sísmica de la región. La celosía de acero fue una decisión inteligente, ya que permite al puente soportar tanto el peso de los vehículos como las tensiones causadas por las fuerzas naturales. A pesar de la avanzada tecnología utilizada en el diseño,
La construcción física supuso un enorme desafío. Los trabajadores tuvieron que construir los enormes soportes del puente en un terreno irregular, con un lado del cañón mucho más alto que el otro. Esto exigió no solo precisión sino también un uso innovador de los equipos para garantizar la seguridad de los trabajadores y la integridad estructural del puente. Para superar estos retos, los equipos de construcción utilizaron una serie de maquinaria especializada, como bombas de hormigón, grúas y sistemas de andamiaje, todos ellos diseñados para trabajar a altitudes extremas. Se trata de una proeza que no solo pone de relieve las capacidades de la ingeniería moderna, sino también la resistencia de la mano de obra implicada. Además, la ubicación del proyecto planteaba otro reto de ingeniería: el clima. El emplazamiento a gran altitud hacía que las temperaturas fluctuaran drásticamente entre el día y la noche, lo que aumentaba el riesgo de fuertes vientos y condiciones meteorológicas convectivas. Estos fenómenos meteorológicos podrían retrasar fácilmente la construcción y poner en peligro a los trabajadores. Sin embargo, los ingenieros chinos tomaron todas las precauciones, incorporando materiales resistentes a la intemperie y reforzando la estructura para soportar los elementos. Con vientos tan fuertes y cambios constantes de temperatura, el equipo tenía que estar preparado para todo, y lo estuvo. Aunque el puente en sí será un brillante ejemplo de la destreza de la ingeniería china, la verdadera genialidad reside en la combinación de un diseño inteligente, tecnología punta y resistencia humana. Este puente no consiste solo en conectar dos lados de un desfiladero, sino en ampliar los límites de lo posible y demostrar que, con las herramientas y la mentalidad adecuadas, la humanidad puede lograr lo inimaginable. ¿Será el puente un símbolo duradero de los logros humanos o solo otro monumento a la ambición humana? No solo el puente es una maravilla, sino la increíble tecnología que lo ha hecho posible. ¿Reactivación económica o sueño de grandeza? A medida que se acerca la finalización del puente, crece el entusiasmo por lo que aportará a la provincia de Giza. Aunque la promesa de mejorar las infraestructuras y la conectividad parece un camino seguro hacia la revitalización económica, la pregunta sigue en el aire. ¿Transformará realmente este megaproyecto la economía de la región? ¿O es simplemente un gran sueño que pasa por alto la realidad de los retos locales? La región de Giza, con su extrema geografía, siempre ha estado aislada. Históricamente, ha padecido una infraestructura subdesarrollada y bajos niveles de actividad económica. La finalización del puente representa un cambio radical, pero la cuestión es si tendrá el impacto duradero que todos esperan. Por un lado, el puente abrirá nuevas rutas de transporte, facilitando la circulación de personas y mercancías entre regiones. Esto podría impulsar el crecimiento económico al permitir a las empresas expandirse y acceder a nuevos mercados. Para las industrias que han tenido dificultades en la provincia debido al terreno, el puente podría ser una tabla de salvación. A los productores agrícolas, por ejemplo, les resultará mucho más fácil distribuir sus productos a las grandes ciudades y otros lugares. La facilidad de acceso podría dar lugar a nuevas inversiones en las industrias locales, impulsando el empleo y la prosperidad económica. Por otra parte, los retos económicos de la región no se resuelven tan fácilmente. Giza es una de las provincias más pobres de China, con un PIB que se sitúa en la mitad inferior del país. Aunque el puente facilitará sin duda la circulación de mercancías, no está claro que la economía local sea lo bastante robusta como para beneficiarse plenamente de estas mejoras. La dependencia de la provincia de la agricultura, junto con la falta de industrias avanzadas, significa que la región aún se enfrenta a importantes obstáculos, a menos que se invierta al mismo tiempo en educación, tecnología y desarrollo empresarial. El puente por sí solo puede no ser suficiente para fomentar la prosperidad a largo plazo. Además, la cuestión de si el turismo puede sostener la economía local sigue en el aire. Aunque el puente traerá sin duda a millones de turistas deseosos de disfrutar de sus impresionantes vistas y actividades deportivas extremas, la economía turística suele ser volátil. El éxito de la región dependerá de su capacidad para capitalizar esta afluencia de visitantes y garantizar que la infraestructura turística pueda hacer frente a la demanda. Si Giza no consigue desarrollar otras atracciones turísticas o crear una industria de servicios estable, el puente podría convertirse en un símbolo de potencial desaprovechado más que en una piedra angular del crecimiento económico. No obstante, el puente representa un ambicioso intento de mejorar la economía de la región. Indica que Giza está abierta a los negocios y dispuesta a invertir en su futuro. Que la provincia pueda o no capitalizar plenamente esta inversión dependerá de lo bien que gestione las oportunidades creadas por el puente y de hasta qué punto pueda diversificar su economía.
¿Será el puente la chispa que encienda el auge económico de Giza? ¿O quedará como un gran símbolo de un potencial no realizado? Solo el tiempo lo dirá. Un futuro de innovación y oportunidades. Con la finalización del puente, Giza está en condiciones de entrar en una nueva era de innovación y oportunidades, más allá de una simple conexión física entre regiones. El puente representa un nuevo paradigma para el desarrollo de infraestructuras, la integración de tecnología punta, ingeniería avanzada y prácticas de construcción sostenibles ha establecido un nuevo estándar para futuros proyectos en todo el mundo. De cara al futuro, este puente puede servir de prototipo para otros megaproyectos, tanto en China como en el extranjero. Las aplicaciones potenciales de la tecnología empleada en la construcción del puente son enormes. Por ejemplo, el diseño de celosía rígida de acero utilizado en el puente podría influir en la construcción de futuros proyectos de infraestructuras en regiones sísmicas, donde la estabilidad y la durabilidad son fundamentales. Ingenieros y arquitectos de todo el mundo estudiarán las innovadoras técnicas de construcción del puente, con la esperanza de aplicar lo aprendido aquí a sus propios proyectos. Este puente es algo más que una maravilla local, es un faro de lo que puede lograrse cuando se superan los límites de la ingeniería y la tecnología. De cara al futuro, el puente abrirá las puertas a un amplio abanico de oportunidades. No solo mejorará la economía local, sino que también atraerá la atención internacional, con la creciente atención mundial al desarrollo de infraestructuras y la conectividad. El puente de la Garganta de Huajiang podría convertirse en un hito para las generaciones futuras. La mano de obra local se beneficiará de un aumento de las oportunidades laborales, ya que tanto el propio puente como las instalaciones turísticas circundantes crearán nuevos puestos de trabajo. A medida que Giza esté más conectada con el resto de China y el mundo, es probable que aumente la inversión extranjera en la provincia, lo que impulsará aún más su desarrollo económico. A escala mundial, este puente demuestra la capacidad de China para diseñar y ejecutar proyectos a gran escala que superan los límites de la ingeniería y la tecnología. Mientras China sigue invirtiendo en sus infraestructuras, el puente del desfiladero de Huajiang es un símbolo de su compromiso con la innovación y el progreso. Para China, no se trata solo de construir algo grandioso, sino de guiar al mundo hacia un futuro en el que lo imposible sea posible. ¿Podría este puente convertirse en el patrón oro de las futuras infraestructuras mundiales? ¿Inspirará una nueva ola de innovación? El futuro parece más brillante que nunca para Giza. Un hito moderno. El puente de la Garganta del Huajiang es algo más que una maravilla de la ingeniería, es un símbolo de ambición, resistencia y futuro de las infraestructuras. A medida que se acerca su finalización, esta imponente obra maestra está llamada a redefinir no solo el transporte, sino también el paisaje cultural y económico de la región y más allá. El puente, que ya ha captado la atención mundial por su impresionante altura y su ingeniería pionera, está destinado a convertirse en un icono, un testimonio del ingenio humano frente a los desafíos más formidables de la naturaleza, pero su importancia va mucho más allá del acero y el hormigón. Para los habitantes de Giza, no se trata solo de un cruce, sino de un salvavidas, una declaración de progreso y una fuente de profundo orgullo local. Giza, antaño una región aislada y obstaculizada por un terreno implacable, está a punto de transformarse. Se espera que el puente marque el comienzo de una nueva era de conectividad, uniendo comunidades, impulsando el comercio y liberando un potencial económico durante mucho tiempo sofocado por la geografía. Con el turismo a punto de dispararse, el puente no será solo una maravilla para la vista, se convertirá en una experiencia envolvente, desde pasarelas acristaladas y plataformas de observación hasta atracciones para deportes extremos. La estructura está diseñada para cautivar a los amantes de las emociones fuertes y a los viajeros por igual, al igual que el Golden Gate o la Torre Eiffel. Más allá de su impacto local, es probable que el puente de la Garganta del Huajiang marque un nuevo hito en el diseño de infraestructuras en todo el mundo. Su fusión de estética y funcionalidad, incorporando espacios públicos, elementos turísticos y estructurales innovadores, podría influir en la próxima generación de megaproyectos. Las naciones que se enfrentan a obstáculos geográficos similares pueden considerar este puente como un modelo para combinar la necesidad con la grandeza, pero las implicaciones no acaban ahí. Desde el punto de vista político, el puente es una poderosa demostración del poderío infraestructural de China. Como parte del impulso más amplio del país a la conectividad regional, señala un compromiso con el desarrollo de provincias históricamente desfavorecidas como Giza, aportando vitalidad económica a zonas antes aisladas. Al mismo tiempo,
refuerza la reputación de China como líder mundial en ingeniería, allanando potencialmente el camino para colaboraciones diplomáticas en proyectos de infraestructuras a gran escala en el extranjero. Por supuesto, una empresa tan ambiciosa no está exenta de polémica. Algunos pueden verlo como un movimiento estratégico para reforzar la influencia gubernamental sobre regiones remotas, mientras que otros sostienen que ejemplifica el creciente dominio de China en las infraestructuras mundiales. Pero independientemente de los debates, una cosa es innegable: el puente de la garganta del Guojiang es mucho más que una proeza de ingeniería, es una fuerza cultural, económica y política que configurará el futuro de un modo que solo estamos empezando a comprender. ¿Podría ser este el comienzo de una nueva era en las infraestructuras? ¿Redefinirá el puente de la garganta del Guojiang nuestra percepción de los megaproyectos y su papel en la sociedad? Una cosa es cierta, no se trata solo de un puente, es una revolución. Consideraciones medioambientales. En medio de la expectación suscitada por el puente sobre la garganta de Guojiang, hay un factor crucial que no puede pasarse por alto: el medio ambiente. Construir un puente de esta envergadura en una región tan diversa geológicamente como Giza plantea importantes retos ecológicos. Al elevarse sobre ríos, cascadas y ecosistemas frágiles, el impacto del puente en la naturaleza fue una preocupación importante desde el principio. Sin embargo, en lugar de ignorar estos riesgos, los ingenieros chinos y los expertos en medio ambiente han trabajado sin descanso para garantizar que el progreso no se produzca a costa de la conservación. Todos los aspectos del puente se diseñaron teniendo en cuenta la sostenibilidad. Aunque ningún megaproyecto está exento de trastornos, se han hecho esfuerzos por minimizar los daños ecológicos a largo plazo. El gobierno chino se ha comprometido a restaurar los paisajes afectados, proteger las vías fluviales locales y salvaguardar la biodiversidad. Las prácticas de construcción sostenible, como los materiales ecológicos, la iluminación de bajo consumo y los sistemas de conservación del agua, están integradas en el proyecto, estableciendo un nuevo punto de referencia para las infraestructuras respetuosas con el medio ambiente. Pero este puente no se limita a minimizar los daños, sino que redefine lo que pueden ser los megaproyectos sostenibles. Más allá de su ingenio estructural, el puente de la garganta de Guojiang está preparado para promover el ecoturismo y la concienciación medioambiental. Permitir el acceso a las maravillas naturales de la región tiene el potencial de inspirar mayores esfuerzos de conservación y, al mismo tiempo, impulsar la economía local. Este cambio marca una nueva era en las infraestructuras mundiales, en la que la excelencia de la ingeniería y la protección del medio ambiente van de la mano. Aunque muchos proyectos a gran escala dan prioridad a la expansión económica sobre la responsabilidad ecológica, el puente de la garganta de Guojiang es la prueba de que el desarrollo y la sostenibilidad no se excluyen mutuamente. Desafía al mundo a replantearse cómo enfocar el progreso. ¿Podría convertirse este puente en un modelo mundial de ingeniería sostenible? ¿Redefinirá el modo en que las naciones abordan ambiciosas infraestructuras protegiendo al mismo tiempo el planeta? Una cosa es segura: China ha vuelto a subir el listón. Y si este proyecto es un indicio de lo que está por venir, el futuro de las megaestructuras está a punto de ser aún más extraordinario. ¿Se convertirá el puente de la garganta del Guojiang en un símbolo del futuro de las megainfraestructuras? ¿Seguirá China liderando la carrera en la construcción de lo imposible? Solo el tiempo lo dirá. Si este video te ha parecido fascinante, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte para estar al día de los megaproyectos más alucinantes del mundo. Gracias por verlo, y nos vemos en el próximo video.